Hay lugares en México donde el silencio pesa más que las palabras, donde la tierra respira fuego y los secretos se entierran bajo capas de ceniza volcánica. El volcán de Colima es uno de esos lugares, y lo que un dron captó en sus laderas en marzo de 2023 desafía toda explicación lógica. 4 figuras humanas caminando en formación perfecta a 3.000 metros de altura, en una zona declarada inhabitable desde hace décadas. El ejército mexicano negó todo, pero las imágenes ya estaban en Internet, y lo que nadie sabía es que esas figuras no eran las primeras. 30 años antes, en 1993, 6 vulcanólogos desaparecieron exactamente en el mismo sector. Nunca fueron encontrados. Hasta que en 2023, junto con las imágenes del dron, apareció algo más. Una mochila militar enterrada en ceniza solidificada, y dentro de ella una grabadora de audio con baterías que inexplicablemente seguían funcionando después de 3 décadas. El volcán de Colima no es un gigante dormido, es un depredador activo. Desde 1576 ha tenido más de 40 erupciones documentadas. Los lugareños lo llaman el volcán de fuego, y con razón. Sus erupciones son explosivas, violentas, mortales. La última gran erupción ocurrió en 2015, cuando columnas de ceniza alcanzaron los 10 kilómetros de altura y las autoridades evacuaron a más de 300 familias. Pero hay algo que los registros oficiales no cuentan. Hay historias que los ancianos de Comala y Cuauhtémoc prefieren susurrar solamente cuando cae la noche. Historias sobre luces que danzan en las laderas del volcán cuando no hay actividad sísmica. Sobre voces que resuenan en los barrancos sin que haya nadie cerca. Sobre personas que suben al volcán y regresan diferentes, con miradas perdidas y silencios que nunca se quiebran. En 1993, el volcán de Colima estaba en una fase de relativa calma. Los científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM habían establecido un campamento de monitoreo en la cota de 2.800 metros. El equipo estaba compuesto por 6 personas: el doctor Ernesto Villarreal, geofísico de 52 años, veterano de expediciones en el Popocatépetl y el Paricutín; Adriana Cortés, vulcanóloga de 38 años, especialista en flujos piroclásticos; Manuel Ochoa y Ricardo Sánchez, ambos técnicos en sismología, de 32 y 29 años respectivamente; Elena Guzmán, geoquímica de 41 años, encargada de analizar las emisiones de gases; y finalmente Jorge Ibarra, fotógrafo científico de 35 años, documentalista de fenómenos volcánicos para National Geographic. El campamento consistía en 3 tiendas militares reforzadas, equipos de medición sísmica, estaciones meteorológicas y comunicación por radio con la base en Colima ciudad. La misión era clara: monitorear una anomalía térmica detectada por satélite en el flanco noroeste del volcán. Algo estaba generando un incremento de temperatura localizado que no correspondía con los patrones de actividad magmática habituales. Los datos no tenían sentido. Era como si algo estuviera quemándose bajo tierra, pero no era magma. La temperatura era constante, no fluctuaba, y estaba exactamente a 163 metros bajo la superficie, una profundidad demasiado específica para ser casualidad. Durante los primeros 5 días, todo transcurrió con normalidad científica. Lecturas cada 6 horas, muestras de gases recolectadas al amanecer, fotografías de grietas termales, reportes diarios enviados por radio a las 19 horas. Pero el 6.º día, algo cambió. Elena Guzmán reportó en su bitácora personal que había escuchado un sonido metálico proveniente de una fisura cercana al campamento. Un sonido rítmico, casi mecánico, como si algo estuviera golpeando metal contra piedra, desde muy abajo, escribió. Esa misma noche, Jorge Ibarra capturó en una fotografía de larga exposición
algo que no debería estar ahí. Una luz azulada emanando desde el interior de la fisura que Elena había mencionado. No era luz volcánica, no era reflejo de la luna, era algo distinto. El séptimo día, el doctor Villarreal tomó una decisión que cambiaría todo. Descendió con Manuel Ochoa hacia la fisura para investigar el origen de la luz. Instalaron un cable de rapel y bajaron 15 metros hasta una cavidad natural. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Dentro de la cavidad había estructuras metálicas parcialmente derretidas. Parecían soportes o vigas, pero de un material que ninguno de ellos pudo identificar. Y en las paredes de roca, grabados, símbolos geométricos perfectamente tallados, formando patrones que se repetían en espiral. No eran grabados prehispánicos, no se parecían a ninguna escritura conocida. Eran frescos, recientes, como si alguien los hubiera hecho apenas días antes. Villarreal tomó fotografías. Ochoa recolectó muestras del metal. Pero cuando intentaron regresar a la superficie, descubrieron que sus linternas habían dejado de funcionar. Las baterías estaban completamente drenadas. Ambas al mismo tiempo. Esa noche, la última comunicación por radio del equipo fue registrada a las 19:03. La voz era del doctor Villarreal, pero sonaba extraña, como si estuviera leyendo algo. Base Colima, aquí Campamento Volcán. Reportamos hallazgo de estructura anómala en coordenadas. Esperen, hay alguien aquí arriba. Alguien está parado frente a mi tienda. No es del equipo. Repito, no es del equipo, es... Dios mío, está brillando, está... Y entonces, silencio. La transmisión se cortó. La base intentó restablecer contacto durante 40 minutos. Nada, solo estática. Al amanecer del octavo día, un helicóptero del ejército mexicano fue enviado al campamento. Lo que encontraron fue desconcertante. Las 3 tiendas estaban intactas, perfectamente ordenadas. Los equipos de medición seguían funcionando, registrando datos con normalidad. Las mochilas personales estaban dentro de las tiendas, con ropa doblada, alimentos sin tocar, documentos personales. Pero las 6 personas habían desaparecido. No había rastros de lucha, no había sangre, no había huellas saliendo del campamento. Era como si se hubieran evaporado. Lo único fuera de lugar era un detalle mínimo pero escalofriante. Las cremalleras de las 3 tiendas estaban abiertas desde adentro. Las 6 personas habían salido voluntariamente, y en medio del campamento, perfectamente colocada sobre una piedra plana, estaba la cámara fotográfica de Jorge Ibarra, con el obturador abierto, como si hubiera estado tomando una fotografía de larga exposición cuando todo ocurrió. El ejército acordonó la zona inmediatamente. La investigación oficial duró apenas 11 días. La conclusión fue lapidaria y conveniente. Accidente volcánico. Los 6 científicos fueron sorprendidos por una emisión súbita de gases tóxicos y cayeron por un barranco. Los cuerpos fueron arrastrados por flujos de lodo volcánico hacia grietas profundas, irrecuperables. Las familias protestaron, exigieron búsquedas más exhaustivas, pero el volcán entró en fase de actividad elevada 2 semanas después del desaparecimiento, y toda la zona fue declarada de acceso restringido por tiempo indefinido. El caso se cerró. Los 6 vulcanólogos pasaron a ser estadísticas. 6 nombres más en la lista de personas que el volcán de Colima se había tragado. Pero los lugareños sabían que algo más había ocurrido. En Comala, un pueblo a 23 kilómetros del volcán, la gente comenzó a reportar cosas extrañas. Luces moviéndose en formación en las laderas altas durante las noches sin luna. Un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar las ventanas entre las 2 y las 4 de la madrugada. Y lo más perturbador, 3 residentes del pueblo juraron haber visto al doctor Villarreal caminando por la plaza principal 3 meses después de su desaparecimiento.
Estaba vestido con la misma ropa de la expedición, pero no respondía cuando le hablaban. Simplemente caminaba en línea recta hacia el volcán, con la mirada fija al frente, hasta desaparecer entre los cafetales. Los años pasaron y el caso se convirtió en leyenda urbana, un misterio más de los muchos que México guarda en sus montañas y selvas. Pero en marzo de 2023, exactamente 30 años después, un operador de drones llamado David Fuentes, contratado por un canal de YouTube de turismo extremo, voló su equipo sobre el volcán de Colima para capturar imágenes aéreas del cráter. A las 11:37 de la mañana, a una altitud de 3.200 metros, el dron captó algo imposible. 4 figuras humanas, caminando en formación de diamante, ascendiendo por el flanco noroeste, la misma zona donde había estado el campamento en 1993. David revisó las imágenes una y otra vez. Las figuras estaban ahí, nítidas, indiscutibles. Vestían ropas oscuras, se movían con sincronización perfecta y, lo más inquietante, no proyectaban sombras, a pesar de que era mediodía y el sol estaba en su punto más alto. Si quieres saber qué pasó realmente en ese volcán hace 30 años, si quieres entender por qué el ejército sigue negando lo que miles de personas han visto en video, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza. Y lo que encontraron junto con esas imágenes de dron cambia todo. David Fuentes no era un teórico de conspiración, era un técnico profesional de 42 años, operador certificado de drones para producciones audiovisuales. Había trabajado para documentales de Discovery Channel, para producciones de Televisa, para agencias gubernamentales. Sabía distinguir entre un artefacto digital y una imagen real. Y lo que había captado su dron era real, demasiado real. El video duraba 4 minutos y 22 segundos. Las 4 figuras aparecían en el minuto 1:38, cuando el dron giraba sobre el flanco noroeste a 3.190 metros de altitud. Caminaban en formación perfecta, ascendiendo, en una zona donde la temperatura del suelo supera los 90 grados centígrados, donde el aire está saturado de dióxido de azufre, donde no debería haber nadie. David hizo zoom digital. Las figuras tenían forma humana, pero algo en su manera de moverse era perturbador. Demasiado sincronizadas, como si fueran una sola entidad dividida en 4 cuerpos. Y entonces, en el minuto 3:52, sucedió algo que lo dejó helado. Las 4 figuras se detuvieron simultáneamente, y todas giraron la cabeza hacia el dron, al unísono, como si supieran que estaban siendo observadas. 5 segundos después, la señal del dron se cortó, pérdida total de conexión. El equipo cayó en picada y se estrelló en un barranco de ceniza a 2.800 metros. David perdió $15,000 en equipo, pero tenía el video almacenado en la nube, y esa misma noche lo subió a internet. El video se volvió viral en menos de 6 horas. 200,000 reproducciones, 500,000, 1,000,000. Los comentarios eran una mezcla de fascinación y escepticismo. Es CGI obvio. Son montañistas. Relájense. Hermano, eso no son personas, mira cómo se mueven. Pero entre los comentarios había uno que destacaba. Usuario, Ernesto P941. El comentario decía: estuve ahí en el 93, esto es real. Bajamos a la fisura y encontramos algo que no debía existir. Nunca salimos realmente del volcán, algunos seguimos ahí abajo. David sintió un escalofrío. Ernesto P941. Ernesto Villarreal había nacido en 1941. Era el líder del equipo desaparecido. David intentó responder al comentario, pero la cuenta había sido eliminada, como si nunca hubiera existido. A las 48 horas de la viralización del video, David recibió una visita.
Dos hombres con identificaciones del Estado Mayor Presidencial, vestidos de civil, pero con esa rigidez inconfundible de militares en activo. Le pidieron, con cortesía amenazante, que eliminara el video, por razones de seguridad nacional. Le explicaron que se trataba de un ejercicio militar clasificado, que las figuras eran soldados de élite en entrenamiento de alta montaña, que la difusión de esas imágenes comprometía operativos activos contra el crimen organizado. David no era idiota, sabía que le estaban mintiendo. Soldados de élite no entrenan a 3000 metros en un volcán activo sin equipo de protección visible. Soldados de élite no se mueven como esas figuras se movían. Y soldados de élite no miran directamente a un dron a 500 metros de distancia como si pudieran verlo con sus propios ojos. David eliminó el video de su canal, pero era demasiado tarde. Miles de personas ya lo habían descargado. Estaba en servidores de todo el mundo, en foros de fenómenos paranormales, en grupos de Facebook, en canales de Telegram. El ejército mexicano emitió un comunicado oficial 3 días después. Las supuestas figuras captadas por un dron civil en el volcán de Colima corresponden a artefactos visuales generados por distorsión atmosférica y reflejos de material volcánico. No había presencia humana en la zona. El acceso al volcán sigue estrictamente prohibido y será perseguido penalmente. Pero nadie les creyó. Y mientras el debate explotaba en redes sociales, algo más estaba sucediendo en las faldas del volcán. Un grupo de 3 senderistas experimentados, miembros del Club de Montañismo de Guadalajara, decidió subir al volcán para verificar personalmente si había algo en la zona donde el dron había captado las figuras. Era una decisión estúpida y peligrosa, pero la curiosidad pesa más que el sentido común. Alberto Mendoza, 46 años, instructor de alpinismo. Su hermana Patricia Mendoza, 43 años, bióloga. Y Tomás Ruiz, 39 años, fotógrafo de naturaleza. Subieron al amparo de la noche, evitando los controles militares que bloqueaban los accesos principales. Utilizaron una ruta alternativa desde el poblado de La Hierbabuena, ascendiendo por barrancos sin senderos marcados. Llegaron a la zona objetivo al amanecer del 4.º día después de la viralización del video. Las coordenadas coincidían: 2.800 metros de altitud, flanco noroeste, y ahí estaba, parcialmente cubierta por ceniza volcánica reciente, pero visible, una mochila militar, de color verde olivo descolorido, con el logotipo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Patricia se arrodilló frente a ella con manos temblorosas. La mochila estaba enterrada hasta la mitad, como si hubiera estado ahí durante décadas y la ceniza se hubiera acumulado lentamente sobre ella. Pero cuando Patricia tocó la tela, notó algo imposible. La mochila estaba caliente, no tibia por el sol, caliente, como si hubiera sido dejada ahí hace apenas horas. Alberto sacó una pala plegable de su equipaje y comenzó a desenterrarla con cuidado. La mochila estaba sorprendentemente bien preservada para tener 30 años. La humedad volcánica y los ciclos de ceniza deberían haberla desintegrado hace décadas. Pero ahí estaba, casi intacta. Patricia la abrió. Dentro había objetos que confirmaron sus peores sospechas. Una identificación oficial a nombre del doctor Ernesto Villarreal, expedida por la UNAM en 1991. Una libreta de campo con anotaciones a mano, fechadas entre el 23 y el 29 de agosto de 1993. Un mapa topográfico del volcán con marcas en tinta roja. Y en el fondo de la mochila, envuelta en un pedazo de tela impermeable, una grabadora de cassette Sony Pressman de los años 90, con un cassette dentro, y el detalle que hizo que los 3 montañistas se miraran con horror absoluto. El LED de batería de la grabadora estaba encendido, en verde, después de 30 años. Tomás Ruiz, con manos temblorosas, presionó el botón de reproducción.
Hubo un clic mecánico, un siseo de cinta magnética, y entonces una voz. La voz de un hombre mayor, entrecortada, susurrando con urgencia desesperada. Día 7, 10:40 de la noche, doctor Ernesto Villarreal. Si alguien encuentra esto, necesitan saber la verdad. Bajamos a la fisura, encontramos la estructura. No es natural, no es humana, es una puerta, y algo salió de ella. Nos está llamando. Elena ya bajó de nuevo. Jorge la siguió. Manuel está parado frente a mi tienda mirándome, pero no es Manuel. Sus ojos, Dios mío, sus ojos brillan. Ricardo y Adriana están escribiendo símbolos en la tierra, los mismos símbolos que vimos en las paredes de la cavidad. No puedo resistirme más. La llamada es hermosa, es terrible, es todo al mismo tiempo. Voy a bajar. Vamos a bajar todos. Y cuando salgamos no seremos los mismos. Pero tenemos que salir, tenemos que cumplir. La puerta debe abrirse completamente. El volcán no es un volcán, es un umbral, siempre lo ha sido. Y nosotros somos los que... La grabación se cortó abruptamente. 3 segundos de silencio. Y entonces, otra voz. Una voz que no era humana. Una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Una sola palabra, repetida 3 veces. Desciende, desciende, desciende. Los 3 montañistas se quedaron petrificados. Patricia soltó la grabadora como si quemara. Tomás retrocedió 2 pasos. Alberto miró hacia la cumbre del volcán y vio algo que lo hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. 4 figuras, paradas en perfecta formación, a unos 200 metros cuesta arriba, observándolos. No se movían, solo observaban, y entonces lentamente al unísono comenzaron a descender hacia ellos. Los 3 no esperaron a ver qué sucedería. Corrieron, dejaron todo, la mochila, la grabadora, el equipo fotográfico. Descendieron por el volcán con una velocidad suicida, resbalando por ceniza suelta, saltando sobre rocas afiladas, sin mirar atrás. Tardaron 3 horas en llegar al pueblo de La Hierbabuena. Cuando finalmente se detuvieron, jadeantes y aterrorizados, Patricia revisó su mochila. No había tomado la grabadora, no había tomado evidencia alguna. Pero cuando abrió el bolsillo frontal de su mochila, encontró algo que no había puesto ahí. El cassette estaba ahí, dentro de su mochila, con una nota manuscrita pegada con cinta adhesiva. La letra era perfecta, antigua, elegante. Gracias por encontrarnos. Ahora ustedes también están llamados. Volverán. Todos vuelven. Esa misma noche, los 3 fueron interrogados por agentes del CISEN. Les confiscaron teléfonos, cámaras, el cassette. Les hicieron firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de cargos por ingreso a zona restringida. Les advirtieron que cualquier declaración pública sobre lo ocurrido sería considerada difusión de información falsa con fines de alteración del orden público. Los 3 aceptaron. Los 3 guardaron silencio. Pero Tomás Ruiz, antes de que le confiscaran su teléfono, había hecho algo inteligente. Había enviado por WhatsApp una fotografía de la nota manuscrita a su novia. Ella la publicó en Twitter, y en menos de 12 horas la imagen había sido compartida 50,000 veces. El gobierno mexicano no hizo más declaraciones. El tema se enfrió en los medios masivos, pero en Internet la investigación continuaba. Usuarios anónimos comenzaron a recopilar datos. Descubrieron que entre 1960 y 2023, un total de 62 personas habían desaparecido en el volcán de Colima en circunstancias no explicadas. 62. Y de esas 62, 17 habían sido vistas meses o años después en pueblos cercanos, caminando sin rumbo, sin responder a llamados, con la mirada perdida.
siempre hacia el volcán, siempre de regreso. En el pequeño pueblo de Quesería, a 19 kilómetros del volcán de Colima, vivía un hombre que todos conocían, pero nadie comprendía. Se llamaba Aurelio Campos. Tenía 78 años y desde 1987 anotaba meticulosamente en libretas escolares todo lo que veía en el volcán. Vivía solo en una casa de adobe con techo de teja, sin electricidad, sin televisión, sin radio. Solo él, sus libretas y unos binoculares 6 que su padre le había regalado en 1965. Cada noche, desde las 8 hasta el amanecer, Aurelio se sentaba en una silla de madera en su patio trasero y observaba el volcán. Anotaba luces, anotaba movimientos, anotaba patrones. Los vecinos lo consideraban un loco inofensivo, el viejo de las luces, le decían. Pero cuando la historia del dron y la mochila se viralizó, un periodista independiente llamado Gabriel Ortega decidió que valía la pena hablar con él. Gabriel llegó a Quesería en abril de 2023, 4 semanas después del incidente del dron. Encontró a Aurelio sentado en su patio, como siempre, con sus binoculares apuntando al volcán, a pesar de que aún era de día. El anciano no se sorprendió por la visita. Era como si la hubiera estado esperando. «Vienes por las figuras», dijo sin mirar a Gabriel. «Todos vienen por las figuras ahora, pero las figuras llevan ahí desde antes de que yo naciera. Mi abuelo las veía, mi padre las veía, yo las veo, y mi nieto, si tuviera uno, también las vería». Gabriel sacó su grabadora. «¿Puedo grabar nuestra conversación?» Aurelio se encogió de hombros. «Puedes grabar lo que quieras, pero no va a servir de nada. Nadie cree hasta que las ve, y cuando las ves, ya es tarde para no creer». Aurelio llevó a Gabriel al interior de su casa. Las paredes estaban cubiertas de libretas apiladas en torres precarias. Había cientos, tal vez miles, todas con anotaciones en letra pequeña y apretada, fechas, horas, descripciones. «Empecé en 1987», explicó Aurelio. «La noche del 17 de marzo, vi 4 luces ascendiendo por el flanco oeste. Se movían en formación triangular. Tardaron 42 minutos en llegar a la cumbre. Luego se apagaron. Pensé que eran montañistas con linternas. Pero ningún montañista sube en formación perfecta durante 42 minutos sin detenerse ni una sola vez. Así que empecé a anotar». Gabriel hojeó una de las libretas. Cada entrada era aterradoramente detallada. 23 de junio 1991, 02:17 LARS, 3 figuras descendiendo por Barranco Este, velocidad constante, sin luces, movimiento sincronizado, desaparecen en zona boscosa a las 02:54 LARS. 14 de octubre 1998, 23:45 LARS. 7 figuras formando círculo en cráter secundario. Permanecen inmóviles durante 3 horas. A las 02:51 ERs comienzan a brillar. Luz azul. Desaparecen instantáneamente a las 03:03 AETRs. ¿Alguna vez subió al volcán para investigar?, preguntó Gabriel. Aurelio negó con la cabeza lentamente. «Subí una vez, en 1989. Quería ver de cerca. Llegué hasta 2.500 metros. Y ahí, en medio de un claro de ceniza, encontré algo». Aurelio se levantó, fue a una caja de madera bajo su cama y sacó un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado. Era un fragmento de metal del tamaño de una mano, de color plateado oscuro, con textura extraña, casi orgánica. Esto estaba semienterrado cerca de una fumarola. Lo toqué y sentí una descarga eléctrica que me lanzó 2 metros hacia atrás. Cuando desperté, eran las 4 de la tarde. Había perdido 7 horas. No recuerdo nada de esas horas. Solo recuerdo que cuando bajé del volcán, tenía esto en mi mochila, y desde entonces escucho un zumbido constante en el oído izquierdo.
como si algo estuviera transmitiéndome una señal que no puedo descifrar. Gabriel examinó el fragmento metálico. Era imposiblemente liviano para su tamaño, y cuando lo acercó a su teléfono móvil, la pantalla comenzó a parpadear erráticamente. ¿Lo ha analizado científicamente?, preguntó. Lo intenté, respondió Aurelio. En 1992 lo llevé con un profesor de química de la Universidad de Colima. Lo puso bajo un microscopio electrónico. Me dijo que el material no coincidía con ningún elemento de la tabla periódica, que la estructura atómica era imposible, que probablemente su equipo estaba dañado. Le dejé el fragmento para más análisis. 3 días después, el profesor renunció a la universidad y se mudó a Canadá. Nunca volvió a contestar mis llamadas, pero me devolvió el fragmento por correo con una nota que decía: no investigue más, por su bien. Gabriel pasó 3 días en quesería, revisando las libretas de Aurelio. Los patrones eran innegables. Las apariciones de las figuras aumentaban durante períodos de baja actividad volcánica, como si el volcán y las figuras tuvieran una relación inversa. Cuando el volcán estaba activo, las figuras desaparecían. Cuando el volcán estaba en calma, las figuras emergían. «Es porque no es un volcán», dijo Aurelio una noche, mientras observaban juntos las laderas oscuras del Colima. «Es una tapadera. El magma, las erupciones, todo eso es real. Pero hay algo más ahí abajo, algo que usa el volcán como camuflaje, y cada cierto tiempo sale. No sé qué busca, no sé qué quiere, pero siempre vuelve, y cada vez que vuelve, alguien desaparece». Gabriel decidió hacer algo arriesgado. Con el permiso de Aurelio, publicó fragmentos de las libretas en su blog de periodismo independiente. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cientos de personas comenzaron a compartir sus propias experiencias cerca del volcán de Colima. Una mujer de Comala contó que su esposo, geólogo aficionado, había desaparecido en 2003 durante una excursión al volcán. Fue encontrado 3 meses después, caminando por la carretera federal, descalzo, con quemaduras de 3er grado en las plantas de los pies, pero sin mostrar signos de dolor. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo repetía: «Abajo, estuve abajo, es hermoso abajo». Fue internado en un hospital psiquiátrico. Murió 2 semanas después de un paro cardíaco. La autopsia reveló algo inexplicable. Su sangre contenía trazas de un compuesto químico desconocido que los médicos no pudieron identificar. Un exsoldado que había participado en las operaciones de búsqueda de los vulcanólogos en 1993 contactó a Gabriel bajo condición de anonimato. Le contó que durante la búsqueda, él y su escuadrón encontraron la fisura que el doctor Villarreal había mencionado en sus últimas comunicaciones. Descendieron con equipo especializado. A 30 metros de profundidad encontraron una cámara. No era natural. Las paredes eran demasiado regulares, demasiado geométricas, y en el fondo de la cámara había una abertura. Un túnel que descendía en un ángulo de 45 grados hacia las profundidades. Uno de los soldados iluminó el túnel con su linterna. La luz no rebotaba. Era como si el túnel absorbiera la luz, y desde el interior escucharon algo. Un sonido rítmico, como pasos, muchos pasos, acercándose. El comandante dio la orden de evacuar inmediatamente. Sellaron la fisura con explosivos esa misma noche. En el informe oficial escribieron que no encontraron nada relevante. Mientras la información se acumulaba, un patrón más oscuro comenzó a emerger. Las personas que desaparecían en el volcán y regresaban tenían algo en común. Todas desarrollaban una obsesión, la obsesión de volver. Algunos lo hacían días después, otros años, pero todos eventualmente regresaban al volcán y ninguno volvía de ese segundo viaje.
Una psicóloga de Guadalajara que había tratado a 3 sobrevivientes de encuentros cercanos con las figuras contactó a Gabriel. Le explicó que los 3 pacientes presentaban el mismo síntoma: sueños recurrentes con estructuras geométricas imposibles, con una voz que les susurraba en un idioma que no existía, invitándolos a regresar. Uno de mis pacientes se suicidó, confesó la psicóloga. Dejó una nota. Decía: no es suicidio, es el regreso. Finalmente voy a casa. Tenía 42 años, familia, trabajo estable, ningún historial de depresión, pero algo en ese volcán lo llamó de vuelta y no pudo resistirse. Gabriel estaba compilando toda esta información para un reportaje extenso cuando recibió un mensaje anónimo a través de una aplicación encriptada. El mensaje contenía coordenadas GPS, una fecha y una hora. Volcán de Colima, flanco noroeste, 2.847 metros de altitud. 3 de mayo 2023. 0303. Ven solo, trae cámara. Vas a ver lo que nadie más ha documentado y vas a entender por qué el ejército miente. Gabriel sabía que era una locura, sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que esta era la oportunidad de documentar la verdad. Así que aceptó. La noche del 2 de mayo, Gabriel se despidió de Aurelio. El anciano le regaló una medalla de la Virgen de Guadalupe. No va a protegerte de lo que hay ahí arriba, le dijo, pero tal vez te ayude a recordar que todavía eres humano. Cuando veas lo que vas a ver, vas a necesitar ese recordatorio. Gabriel subió al volcán por la misma ruta que habían usado los montañistas semanas atrás. Llegó a las coordenadas indicadas a las 2:53 de la madrugada y esperó. El volcán estaba en absoluto silencio. Ni siquiera el viento soplaba. Era un silencio antinatural, opresivo, como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración. A las 3:02 de la madrugada, Gabriel vio la primera luz. Emergía desde una fisura a unos 50 metros cuesta arriba. Una luz azul, pulsante, con un ritmo orgánico, como un latido. Encendió su cámara y comenzó a grabar. La luz se intensificó, y entonces, desde la fisura, comenzaron a emerger. Primero una figura, luego otra, luego 4 más, 6 en total. Vestían ropas que parecían de los años 90, pero estaban impecablemente limpias, como nuevas. Caminaban en fila india, ascendiendo hacia el cráter. Gabriel hizo zoom con su cámara, y entonces vio sus rostros. Su sangre se congeló. Reconoció el primero. Era el doctor Ernesto Villarreal, exactamente como aparecía en las fotografías de 1993, sin envejecer, sin cambios. Los otros 5 también coincidían con las fotografías de los vulcanólogos desaparecidos, los 6, después de 30 años, caminando como si nada hubiera pasado. Gabriel estaba paralizado entre el terror y la fascinación. Siguió grabando. Las 6 figuras llegaron al borde del cráter y se detuvieron. Se colocaron en círculo, y entonces al unísono miraron directamente hacia donde Gabriel estaba oculto, como si pudieran verlo en la oscuridad, como si supieran exactamente dónde estaba. Uno de ellos, el doctor Villarreal, levantó una mano lentamente y señaló hacia Gabriel. Los otros 5 hicieron lo mismo, 6 brazos, 6 dedos índices, apuntando directamente hacia él. Gabriel sintió que su cuerpo dejaba de obedecerle. Sus piernas querían correr, pero no podían moverse. Su mente gritaba que huyera, pero sus pies estaban clavados en la ceniza volcánica como si raíces invisibles lo sujetaran. Las 6 figuras comenzaron a descender hacia él, lentamente, en perfecta sincronización. Y entonces Gabriel escuchó la voz. No venía de fuera, venía de dentro de su cabeza. Era la misma voz de la grabación del doctor Villarreal, pero multiplicada por 6, hablando al unísono. Has venido a buscar la verdad, ahora la verdad te ha encontrado a ti. Gabriel intentó gritar,
pero no salió sonido de su garganta. Las figuras estaban ahora a 20 metros. Sus rostros eran humanos, pero sus ojos brillaban con esa luz azul antinatural. No pestañeaban, no respiraban, solo caminaban. A 10 metros de distancia, se detuvieron nuevamente. El doctor Villarreal dio un paso adelante, separándose del grupo. Cuando habló, sus labios se movían, pero la voz seguía resonando dentro de la mente de Gabriel. No somos los que éramos, pero tampoco somos lo que ustedes temen. Somos los intermediarios, los que cruzan, los que mantienen la puerta entreabierta para que otros puedan ver. Gabriel finalmente recuperó su voz. ¿Qué puerta? ¿Qué son ustedes? Villarreal inclinó la cabeza con un movimiento extrañamente mecánico. El volcán no es solo roca y fuego, es un punto de convergencia, un lugar donde la corteza de tu realidad es más delgada. Hemos estado bajando desde antes de que tu especie nombrara estas montañas, y seguiremos bajando mucho después de que olviden nuestros nombres. Gabriel sintió que sus piernas recuperaban movilidad. Retrocedió 2 pasos, pero mantuvo la cámara grabando. ¿Por qué aparecen ahora? ¿Por qué dejan que la gente los vea? Villarreal extendió ambos brazos hacia los lados. Las otras 5 figuras hicieron lo mismo, formando una especie de cruz viviente. Porque el ciclo se está acelerando, porque la puerta necesita abrirse completamente, y necesitamos más como nosotros, más que crucen, más que entiendan. Tu especie está al borde de algo que no puede comprender con sus instrumentos científicos. Necesitan testigos, necesitan creyentes, necesitan los que hayan visto y no puedan negar. ¿Qué hay al otro lado de esa puerta?, preguntó Gabriel, sorprendido de su propia valentía. Villarreal sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado perfecta. Todo lo que tu especie ha buscado, todo lo que ha temido, el origen y el final, la pregunta y la respuesta. Pero para verlo debes descender, como nosotros descendimos, como todos los llamados deben descender. Gabriel negó con la cabeza violentamente. No voy a bajar a ninguna parte. Solo quiero la verdad para poder contarla. Las 6 figuras se rieron al unísono. No era risa de burla, era risa de compasión, como adultos riendo ante la inocencia de un niño. Ya tienes la verdad en tu cámara, dijo Villarreal. Pero la verdad sin contexto es solo ruido. Cuando muestres este video al mundo, van a decir que es falso. Van a decir que está manipulado. Van a decir que estás loco, porque la mente humana necesita protegerse de lo que no puede procesar. Es su mecanismo de supervivencia más efectivo, la negación. Gabriel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía cuándo había comenzado a llorar. Entonces, ¿para qué me llamaron aquí? ¿Para demostrarme que todo es inútil? Villarreal negó con la cabeza. Te llamamos porque necesitas ser un ancla, uno de los pocos que saben y no olvidan, porque cuando la puerta se abra completamente, cuando el volcán deje de ser solo un volcán, el mundo va a necesitar personas como tú que puedan decir, yo lo vi, yo estuve ahí, yo sé que es real. Las 6 figuras comenzaron a retroceder, alejándose de Gabriel, regresando hacia el cráter. ¡Esperen!, gritó Gabriel. ¿Cuándo se va a abrir la puerta completamente? Villarreal se detuvo, miró hacia atrás por encima del hombro. Ya comenzó. El 23 de marzo de 2023, cuando el dron nos captó, la primera fase se completó, la revelación. Ahora viene la preparación. Y luego, el cruce. Tu calendario marca ciclos solares, ciclos lunares. Pero hay ciclos mayores que tu especie no mide, ciclos de convergencia planetaria. El próximo ocurre en 7 años. 2030, primavera. Y este volcán va a despertar de una manera que ningún sismólogo puede predecir, porque no será solo una erupción, será una apertura.
Las 6 figuras llegaron al borde del cráter. Una por una, se dejaron caer hacia el interior, sin gritos, sin miedo, solo desapareciendo en la oscuridad humeante del cráter activo. Gabriel corrió hacia el borde, pero cuando llegó y miró hacia abajo, solo vio el resplandor rojo del magma a cientos de metros de profundidad. Ningún cuerpo, ninguna evidencia de que alguien hubiera caído, solo el calor brutal y el olor a azufre que quemaba sus pulmones. Revisó su cámara. 43 minutos de grabación. Todo estaba ahí. Las figuras, las voces, todo. Descendió del volcán mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte oriental. Cuando llegó a Quesería, fue directo a la casa de Aurelio. El anciano estaba despierto, como si hubiera estado esperándolo. Gabriel le mostró el video. Aurelio lo vio en silencio, sin expresión. Cuando terminó, simplemente asintió. «Ahora eres como yo», dijo, «uno de los que saben, y eso es una bendición y una maldición, porque vas a pasar el resto de tu vida tratando de convencer a otros de lo que viste, y la mayoría no te va a creer, pero algunos sí, y esos son los importantes». Gabriel publicó el video esa misma tarde. En 6 horas había tenido 3 millones de reproducciones. Los comentarios eran predecibles. Obviamente falso. CGI barato. Actores con maquillaje. Pero entre los comentarios escépticos había otros. Personas contando experiencias similares. Personas que habían visto las figuras en otros volcanes. En el Popocatépetl, en el pico de Orizaba, en el Nevado de Toluca. Un patrón global comenzó a emerger. Volcanes activos en todo el mundo estaban siendo escenarios de avistamientos similares. Figuras humanas donde no debería haber nadie. Luces inexplicables. Desapariciones sin resolver. Y todos los testimonios coincidían en algo. Las figuras siempre invitaban a descender. Siempre hablaban de puertas. Siempre mencionaban el año 2030. El video de Gabriel fue eventualmente eliminado de YouTube por violación de las normas comunitarias sobre contenido engañoso. Pero ya era tarde, miles de copias circulaban en Internet, y la gente comenzaba a hacer preguntas que las autoridades no podían responder. En junio de 2023, el gobierno mexicano declaró el volcán de Colima como zona de exclusión total por riesgo volcánico extremo. Se instalaron cercas, patrullas militares permanentes, cámaras de vigilancia. Oficialmente era por un incremento en la actividad sísmica. Extraoficialmente era para evitar que más personas subieran a investigar. Pero las patrullas reportaban algo inquietante. Cada noche, sin excepción, detectaban figuras en las cámaras térmicas, ascendiendo, descendiendo, moviéndose con patrones que ningún ser humano podría replicar, y cada mañana, cuando subían a investigar, no encontraban huellas, no encontraban evidencia, solo ceniza intacta y silencio. Gabriel Ortega continúa investigando. Ha recopilado más de 200 testimonios de personas que han tenido encuentros con las figuras del volcán. Ha identificado un patrón demográfico interesante. La mayoría son personas con formación científica, artística o filosófica. Como si las figuras seleccionaran específicamente a aquellos con mentes abiertas a posibilidades más allá de lo convencional. Y todos los contactados reportan el mismo síntoma posterior. Sueños recurrentes con estructuras geométricas imposibles. Con una voz que les susurra en un idioma desconocido, con una invitación constante a regresar, a descender, a cruzar. Aurelio Campos murió en agosto de 2023, a los 78 años. Lo encontraron en su patio trasero sentado en su silla, con los binoculares todavía en las manos, apuntando al volcán. Su última anotación en la libreta, fechada la noche de su muerte, decía: «Finalmente me están llamando.
Después de 43 años de observar, ahora me invitan a descender. Y voy a ir porque necesito saber, porque he esperado toda mi vida para esto. Dejo mis libretas a quien quiera continuar la observación. El volcán nunca duerme y lo que hay debajo nunca descansa. 2030 se acerca. Prepárense. Gabriel heredó las libretas, las tiene guardadas en una caja fuerte y cada noche, como Aurelio antes que él, se sienta con unos binoculares y observa el volcán de Colima, anotando, registrando, esperando. El dron que captó las figuras en marzo de 2023 nunca fue recuperado oficialmente, pero David Fuentes recibió un paquete anónimo en octubre del mismo año. Dentro había fragmentos de su dron y una tarjeta de memoria intacta. Cuando la revisó, encontró archivos que él no había grabado. Eran videos del interior del cráter, como si el dron hubiera seguido grabando después de estrellarse. Los videos mostraban túneles, estructuras metálicas, y al final del último archivo, una toma de 6 figuras paradas en círculo alrededor de algo que brillaba con luz azul. Una puerta, una entrada, un umbral entre realidades. El video terminaba con todas las figuras mirando directamente a la cámara. Y entonces la pantalla se llenaba con un texto en un idioma que ningún lingüista ha podido identificar. Pero debajo del texto, en español perfecto, una sola línea. Te estamos esperando. ¿Qué hay realmente bajo el volcán de Colima? ¿Son las figuras, los vulcanólogos desaparecidos en 1993, transformados en algo más? ¿O son algo que ha estado ahí desde mucho antes de que los humanos existieran? Y la pregunta más aterradora, ¿qué va a suceder en 2030 cuando, según las figuras, la puerta se abra completamente? Si esta historia te ha perturbado tanto como a mí, suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos investigando, seguiremos documentando, y cuando llegue 2030 estaremos ahí para mostrarles la verdad, cueste lo que cueste. El silencio tiene ecos, y esos ecos están llamando. La única pregunta es, ¿vas a escuchar? Comparte este video con alguien que necesite saber la verdad. Dale like si crees que hay algo más en nuestros volcanes que solo magma. Y recuerda, algunos misterios no están destinados a ser resueltos, están destinados a ser experimentados.